Gastrofotógrafo, episodio número 9. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Primer episodio de este mes de julio y último episodio que grabo desde mi estudio actual, y es porque mañana, día 2, mi mujer y yo cogemos todas nuestras cosas, las metemos en el coche y nos mudamos. Nos vamos a Galicia, en específico a La Coruña, que es la ciudad donde yo me crié y donde actualmente está la mayor parte de mi familia, a seguir con nuestros proyectos, pero esta vez pues en un nuevo ambiente, en un nuevo lugar, con nuevos retos, nuevos clientes, y nada, vamos a ver cómo sale todo. Yo creo que estamos muy ilusionados. Nos da un poco de pena dejar nuestra isla de Lanzarote, que la verdad lo hemos tenido muy buenos tiempos aquí y la verdad es que nos han acogido muy bien. Yo seguiré viajando, supongo. Creo que ahora me va a tocar coger más aviones porque tendré que dividirme entre Galicia y las Islas Canarias. Pero bueno, felices por este nuevo cambio. Y bueno, después de esta introducción vamos al lío y vamos a hablar de captura conectada o tethering. De hecho, muchos ya me habéis preguntado sobre este tema y lo habéis visto en las stories de Instagram, que muchas veces cuando estoy trabajando con clientes o en el propio estudio, os enseño directamente la foto en la pantalla del ordenador. Y esto es porque, pues realmente estoy conectado directamente desde mi ordenador a la cámara, controlo la cámara desde mi ordenador y puedo ver en tiempo real las fotos que voy sacando. Incluso puedo hacer revelados para ver cómo va quedando la foto en el momento, y si tengo que hacer algún cambio de iluminación o de composición, pues la puedo hacer en el momento y no esperar a llegar a casa y ver alguna sorpresita. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. A día de hoy la mayoría de las cámaras ya nos permiten esta función, y es que a través de un cable, generalmente USB, conectarnos y controlar la cámara desde un ordenador a través de un software nativo propio de la cámara para controlarlo o un revelador RAW. Para esto pues vamos a necesitar varias cosas, y lo primero es nuestra cámara que soporte este modo. Generalmente en el manual de instrucciones ya lo veréis, porque a veces hay que configurar un poquito los puertos USB para que, por ejemplo, en mi caso Sony, el puerto USB, que es por donde se puede hacer la captura conectada, también es el puerto por donde se carga la cámara, donde se actualiza. Entonces hay que configurar un poco qué quieres que haga ese puerto USB. Dicho esto, el siguiente ítem o el siguiente artículo que necesitas es un cable USB. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración, y es que más que una aclaración, una recomendación. Y es que en el caso del cable no escatimes en gasto, o mejor dicho, en inversión. Y te lo digo por experiencia propia. Muchas veces, pensamos que es un cable, pues nada, un cable USB normal y corriente, pues cogemos el primero que nos llega a mano, que hoy en día hay cables USB para todo, y no necesariamente sea el mejor para hacer tethering. Para eso necesitas cables que primero sean compatibles con tu cámara. No todos los USB sirven para transmisión de datos, incluso no todos los USB son compatibles con todos los modelos de cámara. Y después vas a necesitar un USB que tenga cierta capacidad de transmisión de datos. Por eso te recomiendo que en este caso pues hagas una buena inversión, mires las especificaciones de tu cámara, qué tipo de transmisión de datos recomienda el fabricante, y te lo compres no el más barato que encuentres en el mercado. ¿Por qué? Y te lo digo, aquí viene mi experiencia propia. Al principio usé cables USB normalitos, los primeros, como te digo, los que te llegan a tus manos, y más que una ayuda fue una frustración. ¿Por qué? Porque primero, muchas veces me generaban problemas de incompatibilidad, con lo cual en medio de la sesión dejaba de conectarse, de entenderse la cámara con el ordenador y se paraba todo, con lo cual imagínate la frustración del momento, y también pues quedas un poco mal con el cliente y
no es lo óptimo. Y después la transmisión de datos. Tardaban muchísimo en llegar las fotos desde la cámara hasta el ordenador. Y bueno, es tiempo que vas perdiendo, pequeñas cositas que te van poniendo las piedrecitas en el camino y en vez de facilitarte el trabajo, porque realmente, como verás al final del podcast de hoy, el tethering o la captura conectada es una gran ayuda para nosotros, pues en vez de ser una ayuda es un dolor de cabeza, con lo cual te recuerdo o te recomiendo que en la parte del cable no escatimes en dinero, porque realmente va a ser una inversión que te va a durar mucho tiempo y que le vas a sacar muchísimo partido. Bueno, ya tenemos la cámara, el cable y ahora pues necesitamos poder controlar nuestra cámara desde el ordenador. Podemos hacerlo de varias maneras. La mayoría de las marcas actualmente ya tienen sus propios controladores o softwares que puedes controlar la cámara. Esta es una opción en la que, bueno, pues ya seas de Nikon, de Canon, de Sony, de Fuji, de Olympus, tienen la mayoría su propio software en el que ya te permite pues ver en tiempo real lo que está viendo tu cámara, como si fuera una webcam, por decirlo así, e incluso cambiar los parámetros directamente desde el programa. La otra opción es la de usar directamente el revelador RAW que estés usando, ya sea Lightroom o Capture One. Digo estos dos porque son los dos que conozco, seguro que habrá miles de reveladores más, en los que ya te permiten también controlar la cámara, unos con más opciones que otros. Lightroom directamente solamente te deja cambiar un par de parámetros, pero no te deja tener una vista en directo, Live View. Sin embargo, Capture One sí te deja tener esta Live View y poder cambiar los parámetros, con lo cual en ese sentido es mucho más completo. Y a la vez tienes el plus de que puedes ir revelando o haciendo ajustes a tu fotografía para ir viendo cómo va quedando. Como ves, hay muchas ventajas de disparar conectado y bueno, al final del programa yo creo que si no lo haces a día de hoy lo vas a empezar a hacer, o por lo menos vas a tener el gusanillo de querer hacerlo, de que te estás perdiendo algo. Y es de lo que vamos a hablar ahora. Te voy a decir cuáles son las principales ventajas de trabajar con este sistema. Y la primera es que ves las cosas mucho más grandes. Nuestras pantallas de nuestras cámaras son pequeñas pantallas. A veces se ven muy bien, realmente tienen una función muy buena que es revisar, pero no tienen ni la definición, ni siquiera los colores que podría tener tu pantalla de tu ordenador o la pantalla de tu portátil. Entonces, tener la capacidad de ver las cosas en más grande, sobre todo en fotografía gastronómica, es una gran ventaja, porque ¿cuántas veces no te ha pasado de que has sacado una foto, la has visto en la pantalla y dices, wow, fotón, preciosa, y llegas a casa y está fuera de foco? Hay alguna mota o algún miga o cualquier cosa que está en el plano que no debería estar allí. Y es porque, pues, al fin y al cabo las pantallas tienen sus limitaciones, las pantallas de las cámaras, pero la pantalla de tu ordenador no. Entonces, teniendo una captura conectada y pudiendo revisar tu foto en la pantalla de tu ordenador, que es al final donde vas a revelar la foto, pues te permite pues no tener problemas de foco, saber dónde has puesto el foco, saber que está enfocado, que está nítido y que no, y poder corregir o evitar, mejor dicho, cualquier error de composición o cosas que no deberían de estar en la imagen y que después o no vas a poder quitarlas o eliminarlas en Photoshop, o te vas a tirar un buen rato manipulando esa imagen en un revelador o en un editor de fotografía. La segunda ventaja viene de la mano de aplicar dos elementos, y es la captura conectada y un trípode. Si tenemos, sobre todo en sesiones, pues por ejemplo como las que he tenido yo últimamente, en las que tienes que hacer una carta digital completa, que a lo mejor estamos hablando de 50 platos, si tienes que disparar todas tus imágenes a mano alzada, es muy posible que no vayan todas iguales, aunque tú, por mucho que lo quieras, por mucho que creas que estás encuadrando perfectamente todas las imágenes, no es así. Teniendo tu cámara en un trípode, creo que lo hablábamos en episodios anteriores, te garantizas que todas las imágenes van a ir con el mismo ángulo de cámara, van a ir encuadradas igual, y si a esto le sumas que estás conectado a tu cámara, es un plus más. ¿Por qué? Porque si, imagínate, tienes una composición en la que el plato tiene que ir siempre en el centro, vas a conseguir más homogeneidad, estandarización más aún de esas imágenes. ¿Por qué? Porque en muchos de los programas de Lightroom
o Capture One o los softwares, tienes la posibilidad de poner pues las líneas, puedes poner las reglas de tercios, etcétera, etcétera, guías que te sirvan para poder dejar siempre el plato en el mismo sitio. Incluso las últimas opciones de Capture One, que dentro de poco lo estaré probando, te permite coger la última foto que has sacado, pues por ejemplo una foto de un plato que está exactamente en el centro del cuadro, y ponerlo como si fuera una capa de Photoshop con una opacidad mucho más baja, y poder junto con el Live View ver como mientras estás poniendo el plato que quede exactamente donde debería ser. Es una especie de máscara que te permite pues encuadrar perfectamente. Esto, si lo hicieras a mano y sin conectado, es muy posible que no saldrían todas iguales, con lo cual, pues lo de siempre, mucho más tiempo después en edición y tiempo que pierdes de ser eficiente. Esto va muy de la mano con el tercer punto o el tercer consejo, y es que vas a disparar menos y hacer mejores fotos. ¿Por qué? Porque al tener tu cámara conectada y ver las cosas más en grande, vas a hacer más revisión de fotos en el momento y no tanto disparar a lo loco y después en casa ver a ver lo que ha salido. Yo, pues por sesión, cada vez que uso este sistema, cada vez saco menos fotos, entre comillas. El tiempo suelen ser los mismos, pero ¿por qué? Porque saco una foto, reviso, hago un pequeño revelado, miro cosas que no me gustan, intento mejorarla, hago pequeños cambios. Entonces me paso más tiempo pensando en la foto, en qué foto voy a sacar o qué puedo mejorar en esa foto, que realmente disparando a lo loco y después pues venga, vamos a ver lo que sale y si tengo una buena foto o no. Con lo cual, otra de las ventajas es que vas a disparar menos y sacar mejores fotos. La siguiente ventaja, pues la capacidad de editar y mantener los ajustes de esa edición durante el resto de la sesión. Como te digo, la mayoría de los reveladores RAW te permiten, cuando estás conectado, hacer una edición a una foto. Imagínate, empezamos una sesión en la que el esquema de iluminación se va a mantener prácticamente igual durante toda la sesión y los platos o el fondo va a ser el mismo, o incluso va a haber varios sets, pero bueno, imagínate que varias fotos van a ir bajo el mismo esquema, con lo cual tú coges la primera foto que te guste, le haces un revelado básico con los ajustes. No te digo que te pongas a hacer correcciones de color muy grandes o ediciones o procesados en Photoshop de capas, sino bueno, un revelado básico como el que podéis hacer, pues como ejemplo que hablábamos la semana pasada con tu teléfono móvil, con el revelador móvil, para ver más o menos o intuir cómo va quedando la foto. Y cuando tengas estos ajustes los puedes decir, generalmente la mayoría de los reveladores, que te los vaya aplicando a todas las siguientes fotos que vas sacando, con lo cual siempre vas a tener la imagen más o menos como va a quedar, con lo cual esto es una gran ventaja para hacer para ir adelantando sobre todo trabajo de postprocesado. ¿Por qué? Porque lo estás editando ya, aunque sea básico, en el lugar, y cuando llegues a casa esos ajustes ya los tienes guardados, con lo cual ya tienes un paso más ya evolucionado y te puedes dedicar pues a una edición mucho más fina e incluso un retoque mucho más fino en casa. El quinto punto es un tema 100% de marketing, y es que trabajar conectado y trabajar pues con un ordenador al lado, igual que trabajar pues con ciertos equipos, da un plus y da un mensaje más de profesionalidad. Ojo, no te quiero decir que si no trabajas conectado o trabajas con flashes no eres un buen profesional. No nada más lejos de la realidad. Vosotros ya nos vamos conociendo y sabéis que no soy de los que dice que el equipo hace al fotógrafo, pero sí es un tema de imagen 100%, de percepción. No es lo mismo, por ejemplo, comparando dos fotógrafos, la imagen, no estamos hablando de la calidad de su trabajo, sino la imagen que proyecta o el tipo de marca que está proyectando hacia su cliente. No es lo mismo que un fotógrafo vaya a un local pues solamente con su cámara, vestido de aquella manera y bueno, pues con un lenguaje corporal y con un lenguaje propiamente dicho, hacer fotos, pues los platos al lado de la mesa,
que un profesional o otro profesional, mejor dicho, que va vestido de cierta manera, tiene un mensaje y una forma de hablar correcta, y cuando llega, pues llega con sus equipos, monta un pequeño mini estudio, y aparte de eso, pues tiene una captura conectada en la que a la vez que estás haciendo tu trabajo, se lo estás enseñando a tu cliente. Eso es marketing. Quizás la foto, si nos ponemos a tal, la foto del primer caso al segundo caso sea el mismo. Incluso a lo mejor el primer fotógrafo, saque mejores fotos, técnicamente más bonitas, con menos luz, porque tiene más conocimientos. Pero lo que es el packaging, lo que es el todo, la percepción que tiene el cliente es que el segundo, el que pues ha llevado su ordenador y mientras estás haciendo la sesión va enseñándole, mira, oye, esto va a quedar así, ¿qué te parece? Y tal, da un mensaje mucho más profesional. Y bueno, este es otra de las ventajas, como te digo, de ir conectado al equipo, de hacer captura conectada, y es que yo mismo lo hago cuando voy editando. Mejor dicho, cuando voy haciendo la sesión, muchas veces sin molestar al cliente, porque tendrá miles de cosas más que hacer, sobre todo si es un dueño de un restaurante, le voy diciendo, mira, oye, ¿cómo te parece? Así es como va a ir. Incluso les haces ver el proceso o lo que cuesta o las pequeñas... No es educación del cliente, pero sí un poquito poniendo en valor lo que cuesta hacer una fotografía. Pues muchas veces le digo, mira, aquí la luz viene por este lado porque así consigo sombras del otro lado, y le voy explicando un poquito. Yo sé que a él le importa tres narices y a veces te miran en plan de que no se están enterando de nada, pero quieras o no, le estás mandando un mensaje de lo que estoy haciendo yo no es tan fácil. No es venir aquí, sacar 4 fotos a tus platos, sino que lleva mucho más que la realidad. Y también pues enseñándole cómo van a quedar más o menos sus fotos, consigues dos cosas a través de la captura conectada. Primero, enamorarlo. Si es buena y le gusta, puedes tener un input directamente de sus emociones, que ve la pantalla y pone cara rara, es que no le está gustando nada lo que está haciendo, que a lo mejor te lo dice o no, porque puede ser más educado o menos educado. O incluso todo lo contrario, que le encante, y ahí ya has ganado muchísimo. O sea, ya ese cliente tiene, como se dice, un ánimo encima de querer ver sus fotos y está súper ilusionado con lo que está haciendo y se está reafirmando en la inversión que ha hecho. Por otra parte, también te sirve como de validación de lo que estás haciendo. Muchas veces cuando mandamos nuestros trabajos, o antiguamente se mandaban nuestros trabajos y el cliente no lo veía hasta el final, porque no veía lo que nosotros teníamos en la cabeza. De esta manera también puedes tener una validación de que el proceso de revelado o el de composición que estás usando funciona y le va a gustar a tu cliente, con lo cual pues te vas a evitar revisiones o problemas después a la hora de la entrega. Como ves, la captura conectada son todo ventajas, y realmente desde el punto de vista de inversión no requiere una gran inversión, incluso yo diría que nula, porque trípode casi todos tenemos, en el caso de que quieras usarlo con trípode, y a nivel de cables, pues muchas veces los propios cables que vienen con nuestras máquinas o nuestras cámaras son los que el fabricante recomienda y te sirven perfectamente para hacer captura conectada. Después quizás sí te queden cortos de nivel de longitud y tendrás que comprar por los que hemos comentado en su momento, pero bueno, y los sistemas de revelado de software generalmente ya los tenemos, con lo cual no hay ninguna excusa para que no lo hagas a partir de ahora. Con lo cual te animo a que pruebes. Sí será un proceso de aprendizaje, como todo en esta vida. Posiblemente pues en tu flujo de trabajo o en tu eficiencia del día a día sea un paso hacia atrás, pero te puedo asegurar que si le inviertes el tiempo y practicas, la recompensa va a ser mucho mayor. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que te haya gustado y, como te digo, que te animes a usar tu ordenador y disparar conectado. Me gustaría saber tu opinión sobre este podcast y sobre este episodio. Para ello, como siempre, me podéis escribir a mi dirección de correo adrian.alonso@gastrofotógrafo.com o directamente a través de Instagram en @gastrofotógrafo. También os recuerdo que si tenéis cualquier duda, si hay cualquier tema en específico que os gustaría que tratara aquí en el tema, me podéis contactar y yo encantado y dentro de mis posibilidades le dedicaré un episodio aquí en el podcast, como hicimos la semana pasada con el tema de fotografía gastronómica con el móvil.
Nuevamente, daros las gracias por vuestras reseñas y valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y me gustas en iVoox, por suscribiros en podcast, en definitiva, por todo lo que hacéis, porque como os dije la última vez, sois unos verdaderos cracks. Y bueno, estos comentarios, todo esto que hacéis, pues nos ayudan a crecer. Cada día llegamos a más gente y sobre todo a mí me dan más fuerzas para seguirme poniendo delante de este micro y contaros lo que más me apasiona y todo lo que yo sé sobre fotografía gastronómica. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos otra cita nuevamente el próximo miércoles a las 8 de la mañana, hora de Madrid. Hasta entonces, ¡nos vemos!